Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, les invito que se pongan de pie y me acompañen a leer la palabra de Dios que se encuentra en Levíticos 13, 45 y 46. Si ya la tienen, hermanos, me confirman con un amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, y estará impuro, y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Hermanos, en aquellos tiempos la lepra, pueden tomar asiento, hermanos, discúlpenme. En aquellos tiempos la lepra era algo muy denigrante para la sociedad. El leproso tenía que vivir apartado. No solamente era un aislamiento social, sino que también era algo espiritual, ya que las personas creían que los enfermos sufrían ese terrible castigo que era enviado por Dios, ¿verdad? Por causa del pecado. Y si nosotros, hermanos, lo aplicamos en estos tiempos, la lepra del pecado también nos aísla de las demás personas, porque el pecado nos hace sentirnos tristes, sin ganas de vivir, y nos hace sentirnos sin ganas de servirle al Señor. Y aunque nosotros quieramos ocultar el pecado, no podemos, ¿verdad? Porque pues a veces, ¿verdad?, aunque queramos, se nos olvida que a Dios no lo podemos engañar. Y a veces llegamos a pensar: ¿para qué voy a la iglesia si soy un pecador? Y pues, hermanos, así es como el enemigo trabaja, ¿verdad? Él trata de desanimarnos para que no busquemos de Dios. Y hay unas personas, ¿verdad?, que luego dicen: hombre, ¿para qué voy? Para ser un hipócrita igual como ellos, pues mejor aquí me quedo, ¿verdad? Pero pues dice en la palabra de Dios, en el libro de Mateo 9:12, dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y es que, hermanos, la iglesia es un hospital para pecadores, no es un museo de santos, ¿verdad, hermanos? Por eso es que estamos aquí, porque, gloria a Dios, sabemos que necesitamos la ayuda del Señor. Y, hermanos, voy a entrar al mensaje, ¿verdad? Y le he puesto como título: el pecado trae consecuencias. Y esta palabra este mensaje estará basado en el libro de Segunda de Reyes, del capítulo 5, del 1 al 14. Permítame, hermano. Aunque no quiero decir, ¿verdad?, que estoy nervioso, ¿verdad?, pero es una responsabilidad muy grande, ¿verdad?, estar aquí frente de todos. Y pues sí, siento algo, ¿verdad?, pero a la vez es una emoción, ¿verdad?, y es mucho el agradecimiento que hay en mi corazón, que yo deseo servirle al Señor. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Segunda de Reyes 5, dice: Naamán, general del ejército de Siria. Primero, hermanos, vamos a leer todos los versículos y después me voy a regresar, ¿verdad? Era varón grande delante de su Señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas
y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Gloria a Dios. Hermanos, y pues aquí podemos ver, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Naamán era, pues él era muy altivo, ¿verdad? Y el Señor me habló primeramente, hermanos, a mí por medio de esta palabra, porque yo me identifico con este personaje. Y yo creo que aún habemos aquí algunos Naamanes, ¿verdad?, que queremos ocultar nuestro pecado. Y pues a veces del traje, ¿verdad?, de cristiano que nos ponemos, ¿verdad?, queremos ocultar que nadie se dé cuenta del pecado que tenemos. Y así estaba Naamán. Naamán, a él le ponían todo su vestuario, ¿verdad?, y su lepra estaba escondida. Nadie lo sabía más que su familia y el rey. Pero pues no me informé, no sé por qué razón el rey no dijo nada, ¿verdad?, de la lepra de Naamán. Y pues así somos, hermanos, a veces somos muy altivos y muy soberbios. Y pues nos gusta, hermanos, que todo mundo nos haga reverencia. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, capítulo 138, versículo 6, dice así la palabra de Dios: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y en Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Saben, hermanos, yo era muy altivo y muy soberbio. No quiero decir que ya soy perfecto, ¿verdad?, pero por el proceso que he estado pasando he cambiado bastante con la ayuda de Dios, ¿verdad?, y por su misericordia. Y
pues como les digo, Dios tuvo que tratar conmigo de una forma, pues es un poco dura, ¿verdad? Porque para Dios lo que yo he pasado, para Dios no es nada. Nosotros a veces nos podemos espantar, ¿verdad?, por los procesos que pasamos, pero en realidad nosotros lo miramos muy grande, pero para Dios es algo muy pequeño. Y pues este proceso que yo he estado pasando, que ya llevo 4 años, no se lo deseo a nadie, hermanos, porque es algo muy duro. Y a esta hora, hermanos, quiero compartir con ustedes parte de mi testimonio, porque hoy 12 de junio, hace exactamente hoy 4 años que yo tuve este terrible accidente. Y pues si recordamos para atrás, hace 4 años, ¿verdad? Fue un año, el 2020 fue un año muy difícil, y me atrevo a decir que para todo el mundo, por causa de la pandemia, porque en ese tiempo yo me había apartado de Dios, hermanos. Yo perdí el enfoque principal, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Yo me había apartado porque yo estaba muy afanado con lo material, con lo económico. Eso era todo para mí. Con mi troca, tenía otras, ¿verdad?, pero específicamente la troca que más me gustaba es la que, pues yo primero le metí un buen sistema de música, bastantito dinero, más de 2,300, y yo era muy vanidoso, hermanos. Al principio yo escuchaba música cristiana, y siempre que testifico digo, a lo mejor el hermano Lorenzo Álvarez se acuerda, yo en el trabajo trabajaba con él, y yo ahí siempre ponía mi troca en el trabajo. Yo era mayordomo, yo tenía mi troca y tenía la música, tenía música cristiana de primero. Y pues yo era muy vanidoso, como les digo, ¿verdad?, y muy soberbio, porque yo a veces llegaba a decirle a algunos: sabes que yo aquí al trabajo, yo vengo nomás por venir, porque en realidad de aquí, con lo que yo gano en este trabajo, aquí no hago nada. Yo gano más en lo que yo hago. Y era cierto, hermanos, era cierto. Gracias a Dios, ¿verdad?, que el Señor me ha ayudado siempre, y me había puesto en un negocio. Pero yo así decía, hermanos, pero por eso dice la palabra de Dios que después de la soberbia viene la deshonra, ¿verdad? Y la troca esa era todo para mí. Mi troca estaba bien bonita y yo la mandé pintar. El brother que me la pintó, el amigo ese es un brother de otra, se congrega en otra iglesia. Yo fui con él y le dije: hey, ¿cuánto me cobras por pintarme mi troca? Y él me dijo cuánto me cobraba. Y pues acordamos el precio, pero yo le dije, él me dijo, sabes, pero él me había vendido esa troca. Y me dijo, ¿en cuánto te la vendí? Y le dije, ¿en cuánto? Dijo, ¿sabes que todavía puedes ganarle un dinero a esa troca? Nomás le damos una pintadita leve y la vendes y haces dinero todavía con ella. Y yo le dije, no, le dije, ¿sabes que esa troca me gusta mucho? Yo no la pienso vender ni me pienso deshacer de ella. Y pues así era yo, hermanos. Pero ese 12 de junio para mí era un día como cualquier otro. Mi troca me la habían entregado el 11 de junio, ayer hizo 4 años que mi troca salió del taller de pintura. No tuve el gusto ni de llevar la troca al car wash a lavarla. Me la entregaron ya muy tarde. En la mañana, para mí era igual, ¿verdad?, que cualquier otro día. Me fui al trabajo, anduve allá. Yo creo que me fui para la casa como a las 3:30 o 4. Ese día llegué a mi casa y mi esposa ya tenía la comida para cuando yo llegué. Yo le había dicho que quería que me hiciera de comer
Y llegué y entonces le dije, ya vine. Dijo, oh, está bien, vente a comer, ya está la comida. Me fui a la mesa, hermanos. Me senté para comer. Solamente probé la comida y me paré y no le dije nada. Y ella me dijo, ¿no te gustó? Y no le contesté. Me salí, me fui para afuera. Me fui a la troca y me puse a escuchar música en mi troca. Estaba con mi hijo, el más chico, y le dije, hijo, vamos a dar una vuelta en la troca. Y me dijo, pues yo quería ir a presumir mi troca, hermano, pues me acaban de pintar. Entonces me dijo, no, ves tú, aquí te espero. Entonces ese día me salí, no le dije a mi esposa ni ahorita vengo, no le dije bye, no le dije nada. Me salí, saliendo a la calle, le subí todo el volumen a la troca, que hasta sentía que me pegaba en el pecho el bass. Y bajé los vidrios, ahí iba con mi ruidazo yo en la calle. Pero yo creo, hermanos, que a lo mejor yo ya había fastidiado a los vecinos, ¿verdad? Porque como les digo yo, como cerraron las iglesias, hermanos, pues dejé de congregarme, dejé de buscar de Dios y me la pasaba escuchando música todos los días en las tardes en la casa. Primero yo le decía a mi esposa, yo le decía, yo creo que escuchar música de los Bukis y los Temerarios no es nada malo, porque pues son puras canciones de amor esas, y en realidad son puras canciones de amor, no son canciones como las que ahora cantan, ¿verdad? Y yo le dije, yo creo que no tiene nada de malo. Pero así empezó mi caída, hermanos, porque el enemigo es muy astuto. Que el Señor lo reprenda. Él es muy astuto y muy paciente, porque Él está esperando el lugar, el momento preciso para acabar con nuestra vida. Y pues como les digo, yo ya escuchaba, ya después, ya no escuchaba a los Bukis ni a los Temerarios. Yo escuchaba pura música de Los Inquietos, pura música bien acelerada, hermanos, que cuando iba manejando, yo sentía hasta más ganas de acelerar a la troca. Y mi troca traía turbos, era bien ligera, entonces ya se imaginaban cómo andaba yo, ¿verdad? Pero pues porque me había dejado el Señor, hermanos. Entonces ese día me salí a la calle, corrí como 1,5 millas cuando mucho. Entonces, no sé, yo sentí regresarme para la casa y pensé, no, ya me voy a regresar. Iba en la calle Mesa del norte a sur, me puse en medio para dar vuelta, miré que no venía nadie y le di a mi troca. Entonces, agarrando la calle Mesa, yo miré por el espejo de arriba y por los de los lados, y miré que venía una troca pues atrás de mí a buena distancia. Entonces de repente yo volteé mi vista para enfrente. Para cuando yo volteé mi vista para frente, hermanos, ya era muy tarde, porque un tráiler se iba cruzando enfrente de mí. Yo ya no pude hacer nada, hermanos. Ya no pude hacer nada, no tuve tiempo de frenar, solamente le dije al Señor, perdóname y ayúdame, Señor. Y con esto me recuerda también que yo antes siempre le decía a mi esposa, a mí me gustaría morir en la iglesia o saliendo de la iglesia, porque yo era muy ignorante al pensar que si yo estaba en la iglesia, hermanos, yo la tenía hecha, ¿verdad? Yo era salvo, pero no importa si yo aquí duermo en la iglesia todos los días, pero si estoy alejado de Dios, si Cristo no está en mi corazón, de nada me sirve estar todos los días en la iglesia. Déselo al Señor, hermanos. Y pues así era yo, hermanos. Entonces les digo, ese día manejé y pues ya no pude hacer nada, ¿verdad? Pero en eso llegó el señor Norberto, que yo tengo muchas fotos y videos de mi accidente. Llegó el señor Norberto. Para cuando él llegó, él miró que yo estaba completamente prensado con la troca y miró enfrente y mi troca se estaba quemando. Entonces él corrió y agarró el extinguidor para apagar la lumbre, para apagar el fuego. Y pues entonces allí el tráiler llevaba 45,000 libras de aceite de motor de
de una marca, ¿verdad? Pero en puros cuartos y en paletas. Y si el señor Norberto no hubiera apagado la lumbre, ¿verdad? El fuego, yo hubiera muerto calcinado ahí, hermanos. Pero dice la palabra de Dios en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y el Señor cumple su palabra, ¿verdad? Porque yo estuve en el fuego, hermanos, y no me quemé, ¿verdad? Y pues en eso yo le empecé a gritar al señor Norberto. Le decía, por favor, sáqueme de aquí. Y le dije, mueva el asiento, puche el asiento el botón del asiento para que me saque, ¿verdad? Porque es eléctrico, para que me pueda sacar. Y me dijo, no puedo. Le dije, yo quebre quemacocos de la troca para que me saque por arriba. Me dijo, de verdad, créeme que no puedo. Pero ya viene la ambulancia, la policía, los bomberos, ellos saben lo que tienen que hacer. Hermano, yo no sabía cómo estaba mi troca. Yo no sabía que mi troca ya no tenía ni motor, no tenía ni quemacocos, no tenía nada. Estaba completamente destruida. Pero yo le seguiría gritando al Norberto, ¿verdad? Que me ayudara, que me sacara de ahí, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, cuando él me dijo que él no podía, yo me acordé en ese momento de quién sí podía ayudarme. Me acordé de quién sí podía sacarme de ahí. Y yo le empecé a clamar a Dios. Le empecé a gritar a Dios con todas mis fuerzas y le decía, Señor, perdóname mis pecados. Me reconcilié con el Señor, le dije, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y todavía le puse un pero, le dije, pero sácame de aquí, por favor. Entonces, hermanos, el Señor me dio otra oportunidad de vida, ¿verdad? Porque, pues, en ese momento, hermanos, Dios me dio fuerzas todavía de poder hablar. Yo le dije al señor Norberto, le dije, por favor, háblele a mi esposa. Me dijo, sí, dame el número de tu esposa. Yo todavía le pude dar el número de mi esposa para que le llamara, pero ya no oí cuando le habló. Nada más, hermanos, de repente empecé a escuchar los gritos desesperados de mi esposa. Ella llegó y empezó a gritar muy fuerte, lloraba, y ella solamente me gritaba, me decía, no, mi amor, por favor, no. Pero a ella ya no la dejaron acercarse a mí. Yo no tuve tiempo, hermanos, de despedirme de ella. Ya no había podido decirle que me perdonara, que la quería mucho a ella y a mis hijos, porque ya no podía hablar, hermanos. Pero solamente de repente empecé a escuchar a alguien que me hablaba y me decían, tenemos que tapar tu cara y tu cabeza para poder cortar esto y sacarte de aquí. Y fue todo lo que yo escuché, hermanos. Solamente sentí un dolor muy fuerte cuando me sacaron y ya no supe nada. En ese momento me pusieron en la calle, en la camilla hacia abajo, y me hicieron CPR, me hicieron resucitación cardiopulmonar, y de ahí me llevaron a la ambulancia. Cuando me llevaban para la ambulancia, mi hijo José se acercó un poco y él escuchó cuando los paramédicos me preguntaron, ¿sabes qué pasó? Yo le dije, sí. Él se llevó el stop. Él tuvo la culpa y yo no pude hacer nada para frenar. Fue todo lo que yo pude hablar, hermanos. Y él fue y le dijo a mi esposa, le dijo, mami, mi papá está bien. Él está hablando. Él está hablando con los de la ambulancia, les dijo. Y todos pensaban que estaba bien, hermanos, pero ahí habían hablado al hospital para que mandaran el Life Flight, mandaran el helicóptero, porque estaba un poquito mal.
Y Dios es maravilloso, hermanos, porque no le permitió a mi esposa ni a mis hijos mirar que ellos estuvieran presentes cuando me declararon muerto otra vez. Porque ellos, mi hijo Adolfo le dijo a mi esposa: a mami, vámonos para el hospital, porque va a llegar el helicóptero y para ganarles para cuando lleguen con mi papá. Ellos se fueron, hermanos, y no se dieron cuenta de que dentro de la ambulancia me declararon muerto por segunda vez. Y ahí me sacaron de la ambulancia, y ahí hay una foto cuando me sacan, me pusieron una sábana blanca. Ya había muerto otra vez, hermanos. Pero llegó el helicóptero. Para cuando llegó el helicóptero me metieron dentro de él. Tardaron como unos 20 a 25 minutos para que el helicóptero se fuera. Y si usted me pregunta cuánto duré muerto, no le puedo decir, ¿verdad? Solo sé que ahí el helicóptero estuvo como 20 a 25 minutos. Ahí me resucitaron por segunda vez con los choques eléctricos. Pero Dios nunca permitió que yo estuviera en coma. Yo recuerdo cuando iba en el helicóptero. Recuerdo cuando llegamos al hospital. Yo miré, me sacaron por atrás. Miré cuando cómo estaba dando vueltas la cosita del helicóptero, despacio. Pero ahí yo creo yo bien drogado, ¿verdad? Porque me pusieron, no recuerdo cómo se llama esta droga. No es, bueno, el caso es de que me pusieron eso, ¿verdad? Pero yo estaba consciente. Creo que era metanfetamina, algo así, no recuerdo qué era. No era morfina. Y llegamos al hospital, me metieron, yo miré cuando iba en el pasillo, miraba todas las luces prendidas. Pero estaba rodeado de doctores y ellos me preguntaron que sabía dónde estaba. Ya les dije que sí. Y ellos se rieron, hermanos, ¿verdad? Porque se sonrieron, porque me dijeron: ¿sabes cómo se llama el equipo de fútbol de aquí de la ciudad? Le dije: sí, son los Texans. Entonces dijeron ellos: él ya la hizo, él está consciente. Y ellos pensaban que ya había pasado todo. Y para ese tiempo mi esposa no sabía nada de mí, porque ellas andaban preguntando ahí en Memoria Germán, en el centro médico, y nadie les daba información de dónde estaba yo. Pero me metieron a hacerme estudios, a chequearme, y ahí miraron que pues tenía algo de daño, hermanos. Tenía muchos huesos quebrados, ¿verdad? Pero se me dañó a mí adentro en el abdomen. Pues se me dañó todo el intestino, el páncreas, los pulmones, los riñones, el corazón. Tenía una arteria en el corazón, un líquido en una arteria del corazón. Y ya como a las 10:30 les dijeron, a las 10 de la noche le dijeron a mi esposa y a mi hijo Adolfo que yo estaba en cuidados intensivos, que yo tenía muchos huesos quebrados, pero eso no les preocupaba. Le dijeron: eso lo podemos arreglar nosotros. Lo más preocupante es que tiene un leak en una arteria del corazón. Y saben, hermanos, a mí se me quebraron los pies, se me quebraron las espinillas, las rodillas, se me quebraron las piernas, el fémur, se me craqueó la cadera del lado derecho, se me quebraron mis manos, el codo derecho, el brazo de aquí izquierdo. Se me dañó todo, hermanos. Pero pues ahí le dijeron a mi esposa que mejor se fuera para la casa, porque como estaba la pandemia, nadie me iba a poder ver hasta el siguiente día después de las 9 de la mañana, pero que nada más iba a haber una visita. Y ella no se quiso ir para la casa, se quedó ahí, ¿verdad? Como buena compañera, esperando a ver qué. Y como a las 3 o 4 de la mañana, bueno, antes de eso, ¿verdad?, le dijeron a mi esposa que no se podía quedar. Le preguntaron cuántos hijos tenía, ya les dijo cuántos y las edades. Uno de ellos tenía 17 años en ese tiempo, era menor de edad. Y le dijeron: mientras su papá esté aquí en el hospital, él no lo va a poder ver porque es menor de edad. Y le dijeron: pero mejor váyase, mañana viene después de las 9. Mi esposa se quedó y como a las 3 o 4 de la mañana
fueron a la sala de espera donde ella estaba y le dijeron: señora, necesita hablarle a sus hijos para que vengan a ver a su papá. Y ella le preguntó a la doctora que qué pasaba y no le dijo nada. Y le dijo: ¿y el que es menor de edad? Le dijo: no se preocupe, él también lo va a poder ver. Y pues llegaron mis hijos, no sé cuánto tiempo tardaron, ¿verdad? Llegaron mis hijos al hospital. Y para cuando ellos llegaron, les dijeron que a mí me había dado un infarto, que yo había muerto. Me quebraron las pocas costillas que me quedaban buenas para manipular mi corazón y poder resucitarme. Y le dijeron: pero la buena noticia es de que tu papá está vivo. Por misericordia de Dios, hermanos. Y hermanos, entonces yo recuerdo, hermanos, cuando entró mi esposa. Primero entró mi hijo Adolfo con mi hijo Joel, y me dijeron: papá, aquí estamos contigo. Yo solamente abrí mis ojos y no pude hablarles, y abrí muy poquito los ojos, ¿verdad? Pero yo no sé cuánto tiempo estuvieron conmigo ellos. Y después entró mi esposa con mi hija y me dijo: hola, dormilón, me dijo mi esposa. Yo pude abrir mis ojos también ahí, yo la miré, pero yo no le pude hablar, no podía hablar, ¿verdad? Porque tenía un tubo en la garganta. Y solamente traté de sonreírme con ella, hermanos. Pero Dios es maravilloso, hermanos, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Gloria a Dios. Pero también dice: me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Y saben, hermanos, yo recuerdo cuando Dios me llevó en un túnel de luz. Yo miré un túnel de luz tan hermoso y largo. Mi cuerpo iba como flotando. Yo miraba algo blanco nada más en mí. Y casi no les comparto eso cuando testifico, ¿verdad? Porque a lo mejor me van a juzgar loco. Pero no hay problema si me juzgan loco, hermanos. Porque cuando el Señor me llevaba en ese túnel de luz, yo pude ver, hermanos, miraba las estrellas, miraba todo, y yo todo decía: oh, qué bonito son las estrellas. Y el Señor me llevó a otra área, ¿verdad? Y para cuando Él me llevó ahí, yo les aseguro, hermanos, que yo pude ver la luz de Cristo. Yo miré una luz enfrente de mí, blanca y resplandeciente, bien fuerte esa luz, y yo la podía ver y no sentía nada en mi vista, ¿verdad? Entonces yo sabía que era la luz de Cristo y le empecé a preguntar, le decía: Señor, ¿qué pasó? No recuerdo nada. Y le seguía preguntando al Señor y Él no me contestaba. No le puedo decir que miré la cara del Señor, ¿verdad? Pero sí miré su luz. Y yo le seguí preguntando al Señor, le decía: Señor, ¿qué pasó? No recuerdo. No me acordaba de nada ni de nadie, hermanos, ni de mi familia me acordaba. Pero el Señor me mostró qué era lo que había pasado. Yo pude ver el tráiler atravesado enfrente de la troca. Miré la troca abajo del tráiler y pude ver mi cuerpo tapado con una sábana blanca. Y yo le dije al Señor: oh, ya sé qué pasó. Tuve un accidente. Choqué contra el tráiler y me morí. Cuando me di cuenta que estaba muerto, yo le grité a Dios, le gritaba: no, Señor, no, por favor, dame otra oportunidad, Señor. Y Él tuvo misericordia de mí, hermanos, porque yo soy testigo del poder de Dios, ¿verdad? Porque
Allá, hermanos, el Señor me llevó a un lugar muy hermoso. Yo miraba como unas mansiones, unas casas muy grandes que jamás en mi vida yo he visto aquí. Y no me atrevo a decirles que yo miré las calles de oro porque les mentiría. Pero sí miré unas calles bien hermosas que no sé de qué eran. Yo miraba esas calles, miraba unos jardines tan hermosos, con bastantes flores, bien bonito, y yo miraba los árboles y siempre digo esto, lo que yo miraba, haz de cuenta que era como la portada de la que ponen en la atalaya los testigos de Jehová, que ponen los árboles y todo ahí. Así lo miraba yo, hermanos. Pero yo miraba como muchas personas, pero era algo bien raro porque no se miraban como cuerpos así como nosotros, sino que yo miraba nada más como que traían una vestidura blanca, bien blanca, resplandeciente, y todos pasaban y andaban ahí bien felices, ¿verdad? Todos en armonía, como así deberíamos de ser aquí, ¿verdad? Porque, y sí deberíamos de ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque para cuando llegue el día vamos a ir para allá y así tenemos que estar. Entonces debemos dejar las divisiones, hermanos. Gloria a Dios. Déselo al Señor, hermanos. Y hermanos, allí el Señor tuvo misericordia de mí, porque yo abrí mis ojos y estaba en el hospital. Miré muchos doctores alrededor de mí. Entonces, ahí tenían ellos una pantalla más grande que la televisión esa. Y ahí decía que yo estaba muerto. Yo me molesté, todavía quise discutir con ellos porque todavía no estaba entubado. Y yo les dije que por qué ahí decía que yo estaba muerto, que yo estaba vivo. Ellos me decían, cálmate, cálmate, todo está bien. Entonces ya no pude hablar, hermanos, porque ellos empezaron a meterme ahí, hermanos, en esa foto, mire, para que no digan que es chisme de viejas, vean, mentiras. Ahí dice código de estatus, full resuscitation. Ahí está mi información, todo, mi fecha de nacimiento. A mí me declararon muerto, me hicieron resucitación completa. Y hermanos, entonces yo empecé a sentir tan feo cuando ellos me empezaron a meter esa manguerota gruesa por la garganta. Después me metieron unas mangueras por la nariz y ya no pude hablar. Por eso para cuando mi esposa llegó yo ya no podía hablar. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, ¿verdad? Porque gloria a Dios. Y en realidad yo no me lo merecía, hermanos. Pero como dice la palabra de Dios, hermanos, vamos a seguir leyendo, hermanos, en el versículo 2, 3 y 4. Dice la palabra de Dios: y de Siria habían salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Entonces tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermanos, porque aquí podemos ver que esta joven era de buen testimonio, para que la esposa de Naamán y el rey de Siria creyeran en la palabra de la joven esclava, ¿verdad? Y pues por eso tenemos que cuidar nuestro testimonio. Tenemos que testificar en donde quiera que andemos, hermano, en todo tiempo, en el trabajo, en la calle, ¿verdad? Porque tenemos que hablar de los milagros y los prodigios que el Dios Todopoderoso ha hecho en nuestras vidas. Pero sobre todo cuidar nuestro testimonio. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios en el versículo 5, 6 y 7 dice: y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él
llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces, hermanos, podemos ver aquí la ignorancia de Naamán, ¿verdad? Porque él pensaba, como tantas personas que hay hoy en día, hermanos, que piensa que con el dinero pueden comprar un milagro. Y sabemos de hay unos que dicen, ¿verdad?, que ven pacta $1,000 o ven pacta $2,000 y vas a tener tu milagro, ¿verdad? Pero, hermanos, eso es por la falta de conocimiento, ¿verdad? Y por eso mismo, hermanos, hay muchos, ¿verdad?, que andan como chapulines de iglesia en iglesia, andan en busca de un conocido evangelista o de un profeta, ¿verdad?, porque quieren recibir revelación de Dios, ¿verdad?, o andan en busca de un milagro, porque ponen la mirada en el hombre y no la ponen en Dios. Gloria a Dios. Así como Naamán, hermanos, él había puesto su mirada en el profeta Eliseo y él pensaba que él podría sanarlo de su lepra, porque él no conocía al Dios verdadero, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en el versículo 8 y 9. Voy un poco rápido, hermanos, porque creo que estoy muy corto de tiempo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Hermanos, aquí podemos ver cómo Naamán era un hombre soberbio, ¿verdad?, y arrogante. Y aquí la pregunta es: ¿qué es la soberbia o la arrogancia? Pues son características de una, y las características son las características, de una persona soberbia. Y la soberbia es una característica personal o una actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad frente a los demás. También podemos referirnos esto a una persona arrogante y altiva y vanidosa o prepotente, que quiere mostrar delante de los demás que él tiene la autoridad y por eso quiere intimidar a los demás. Pero se pueden imaginar, hermanos, a Naamán bajando de su carro, soberbio y altivo, hermanos, porque pues él era grande, ¿verdad? Él era el general del ejército de Siria. Entonces él estaba impuesto a que todos le hicieran reverencia, ¿verdad?, por la posición que él tenía. Entonces, así vemos nosotros muchos, hermanos, que somos altivos y arrogantes. O no sé si solamente lo he sido yo, ¿verdad?, porque yo siempre le he dicho que yo era muy altivo, ¿verdad?, y muy arrogante, pero a lo mejor hay uno que otro por ahí escondido, ¿verdad?, o no vinieron. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y por eso les digo, hermanos, que yo me identifico con este personaje, ¿verdad?, porque yo era soberbio y yo me sentía muy grande, pero sabemos que el único grande es Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, y también a veces sabemos personas, ¿verdad?, que nos sentimos y nos creemos más ungidos que el hermano que está a nuestro lado. Y a veces solamente por el cargo que se nos asigna. Pero no importa cuál sea el cargo, hermanos, porque
oposición que tengamos, ¿verdad? Porque tenemos que ser humildes, porque dice la palabra de Dios en Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso, hermanos, tenemos que ser humildes. Tenemos que dejar la altivez, la soberbia, ¿verdad? Porque dice el Señor que a los altivos Él los mira de lejos, hermanos. Y en el versículo 10, hermanos, dice la palabra de Dios: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero entonces, hermanos, aquí podemos ver que Naamán era orgulloso, ¿verdad? Y él pensaba que el profeta de Dios tenía que venir hasta donde él estaba, porque Naamán estaba impuesto que todos le dijeran: sí, mi señor, a sus órdenes, mi general, porque por la jerarquía que él tenía. Entonces él quería que todos le hicieran reverencia. Así vemos, hermanos, muchos arrogantes y orgullosos, que no nos gusta que nadie nos diga nada. Y no estoy hablando solamente de allá afuera. Aquí también, hermanos, aquí también dentro de la iglesia habemos muchos orgullosos, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado. Y creo que ya había leído esta porción, ¿o no? Y entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que hay 2 tipos de orgullo: el orgullo negativo y el orgullo positivo. El orgullo positivo se le llama autoconfianza y autoestima, y al orgullo negativo se le llama soberbia y altivez. Entonces, hermanos, el orgullo positivo es necesario, ¿verdad?, para sentirnos seguros y confiados, y para así poder llevar una vida equilibrada, valorándonos nosotros mismos, hermanos. Porque el orgullo negativo es un generador de conflictos que hace que nos exaltemos de más, y que nos hace que pensemos que solamente nosotros estamos bien y que los demás están mal. Entonces, hermanos, en la palabra de Dios, en el versículo 11 y 12 dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que Naamán se fue enojado porque las cosas no se hacían como él quería y así como él pensaba. Y así habemos muchos Naamanes, hermanos, que nos gusta que nos apapachen como niños chiquitos, ¿verdad? Que no nos salven fuerte, que nos den lechita todavía, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Naamán se fue enojado. Y no quiero profundizar en este punto, hermanos, pero hoy en día hay gente que si las cosas no se hacen como ellos quieren, se enojan y dicen: mejor me voy para allá, para aquella otra iglesia, allá está mejor que aquí y es más grande, ¿verdad? Y allá puedo hacer lo que yo quiera. Pero así es, hermanos, porque todavía somos niños, ¿verdad? No maduramos, no hemos crecido, porque, como les digo, nos gusta que nos apapachen. Pero tengamos cuidado, hermanos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13 y 14: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió
como la carne de un niño y quedó limpio. Y hermanos, aquí podemos ver la obediencia, ¿verdad? La obediencia de Naamán, porque tenemos que ser obedientes, hermanos, para poder hallar la gracia y el favor de Dios. Porque aquí dice la palabra de Dios que Naamán descendió y se zambulló 7 veces. Así también nosotros tenemos que descender, hermanos. Tenemos que zambullirnos, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Hasta que Naamán fue obediente y se sumergió la 7ª vez. Dice la palabra de Dios que él obtuvo su milagro. Entonces aquí una pregunta, hermanos. ¿Cuántas zambullidas más nos faltan a nosotros para poder obtener el milagro y el favor de Dios? ¿O en qué estamos siendo desobedientes? ¿Qué es lo que no hemos recibido o alcanzado que tanto le hemos pedido a Dios? Y esta noche quiero decirles que el Dios que sanó a Naamán de la lepra es el mismo Dios que me resucitó de la muerte hace 4 años. Gloria a Dios. Y permítame, hermano. Gloria a Dios. Y hermano, no fue porque yo era bueno. Fue por la misericordia y la soberanía de Dios, porque Dios es soberano, ¿verdad? Y esto fue para que yo declare los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Porque con todo esto que me ha pasado, hermanos, le habían dicho a mi esposa que yo iba a estar por lo menos 6 meses en el hospital. Y le dijeron que ellos necesitaban de 6 a 7 semanas para hacer mis cirugías. Yo en total tengo 25 cirugías en mi cuerpo. Pero por la misericordia de Dios, hermanos, los doctores solamente tardaron 2 semanas en hacer todas las cirugías. Y la última cirugía fue el último día que mi esposa pudo entrar a visitarme al hospital, porque después de eso, para cuando yo salí de la última cirugía, ella ya no estaba allí, porque cerraron al 100% el hospital y nadie podía entrar. Y esa cirugía duró 10 horas y fue en mi rodilla izquierda. Yo tengo más de 60 implantes en mis huesos. Y saben, hermanos, yo tardé 3 meses y medio en empezar a caminar. A los 4 meses y medio yo ya andaba trabajando. Y pues gracias a Dios, hermano, porque Él es más que bueno. Y por eso este es el Cristo, hermano, que yo predico y no me canso de predicar. Gloria a Dios. Y siempre estoy deseoso, ¿verdad?, de pasar a alabar a Dios. Y siempre levanto mis manos. Y últimamente paso a veces a hincarme, ¿verdad?, porque para mí es una gran victoria poder hincarme con todo el metal que traigo en mis rodillas y en todo. Y yo levanto las manos y alabo a Dios, porque a mí se me dañaron los tendones de los hombros. Yo necesitaba cirugía para poder mover mis manos. Yo estaba como nomás movía aquí hacia abajo, no podía moverlas. Pero yo le creía a Dios. Creía a Dios porque yo tenía la cita para la cirugía. Primero me iban a hacer una en un hombro y después de 3 meses me iban a hacer otra, porque yo necesitaba mis manos para poder tratar de moverme o caminar con el walker. Y llegó la fecha de la cirugía. Entonces el pastor Juan Cantú, donde yo me congregaba antes, en la primera iglesia Asambleas de Dios, me dijo el pastor:
José, ya va a llegar la fecha de tu cirugía, ¿te vas a operar? Yo le dije, no, pastor, no me voy a operar. Dijo, ¿cómo? Si estás malo, no podía mover mis manos. Le dije, no, pastor, porque yo tengo fe en Dios, que si Él me levantó de la muerte 3 veces, ¿qué son estos tendones para Dios que Él no me pueda sanar? Gloria a Dios. Y saben, hermanos, Dios me sanó porque llegó la fecha. Bueno, el pastor me dijo, bueno, José, todo sea de acuerdo a tu fe. Y le dije, sí, pastor, yo tengo fe en Dios que Él me va a sanar. Entonces llegó la fecha de ir al hospital. Fui y le dije a los doctores, no me voy a hacer la cirugía, no me voy a operar. Me dijeron, tenemos que operarte para que puedas mover tus manos, están rotos tus tendones. Yo le dije al doctor, no, doctor, yo estoy seguro que si Dios me levantó de la muerte 3 veces, también le dije a Él me va a sanar los tendones. Entonces el doctor dijo, si tú lo quieres creer, es cosa tuya. Le dije, sí, yo lo creo. Entonces dijo, bueno, pues te vamos a poner otra cita. Llegó otra cita, hermanos, y yo les dije que tenía COVID, que gracias a Dios no lo tenía, pero pues eché una mentira, hermanos. Le dije a los doctores, no puedo ir al hospital porque tengo COVID. Entonces me dijeron, bueno, en cuanto se recupere, nos llama para hacer la cita y poder operarlo. Y a lo mejor todavía están esperando, hermanos, porque Dios es maravilloso y Él me sanó. Mire, yo puedo mover mis manos, las dos, sin cirugía. Dios es el médico por excelencia. Es el doctor de doctores, ¿verdad? Entonces, créale a Dios, hermanos. Créale a Dios. Clámele como loco, así como yo. Porque Dios cumple su palabra. Y quiero decirle, hermanos, ¿cuánto tiempo ya me pasé, hermano? Bueno, ahí para la otra. Hermanos, con esto vamos a terminar. Y mi pregunta es, ¿cuántos Naamanes sabemos aquí que necesitamos una sumergida más? ¿O cuántas personas habemos como Naamán que queremos esconder la lepra del pecado y tenerlo en lo oculto? Tenemos que reconocer, hermanos, que necesitamos la ayuda de Dios. Él siempre está esperando por nosotros, porque nosotros podemos engañar a las personas, podemos engañar a los pastores, ¿verdad? Pero a Dios no lo podemos engañar, hermanos, porque dice la palabra de Dios en Jeremías 16:17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Hermanos, si hay alguien aquí que está por primera vez y que no ha confesado a Cristo Jesús como su Salvador, quiero invitarle, quiero decirle que este es el día, porque el día de mañana no lo tenemos prometido. Y también quiero decirle, no se esperen a estar en una cama de hospital, o no se esperan a pasar un proceso tan fuerte como el mío, porque yo aquí, como les digo, aquí me miran que yo me río y todo, ¿verdad? Pero siempre lo digo, yo soy como un payaso, ¿verdad? Porque los payasitos pueden estar pasando algo muy fuerte y los mira riéndose. Así soy yo, hermanos. Solamente yo sé las luchas que tengo. A veces mi esposa va donde yo estoy, cada rato me está cuidando y llega y me dice, ¿qué estás haciendo? Ya si me mira que no estoy llorando, se va. Al rato vuelve a regresar otra vez. Y ya si estoy llorando, ahí está conmigo. ¿Se imaginan, hermanos, qué difícil es? Que ya hacen 4 años que yo no le puedo permitir a mi esposa que me pase la mano aquí en mi cabeza, en mi pelo. Que si me quiere agarrar la mano le digo, hey, no, me lastimas. Que si me pone la mano en las rodillas le quito la mano. ¿Y saben qué le digo yo a ella? Hey, puedes ver pero no puedes tochar. Siempre le digo a mi esposa, ¿verdad? Porque
Gloria a Dios, hermanos. Y también quiero decirles, hermanos, si hay alguien que siente que necesita reconciliarse con Dios, no se espere. No se espere, hermanos. Esta es la noche. Y pues el altar está abierto, hermanos. Póngase de pie. Pase creyendo que va a recibir su milagro. Aquí está Dios. Aquí se anda paseando en medio de nosotros. Y no importa cuál sea su necesidad, no importa cuál sea su enfermedad o proceso. Si el Señor lo hizo conmigo, como siempre les digo, lo puede hacer con ustedes, hermanos. Él no hace acepción de personas. Para Dios no hay nada imposible. Él quiere que nosotros nos humillemos delante de Él y le clamemos con todas las fuerzas, que le digamos: Jesús, aquí estoy, te necesito, ten misericordia de mí. Yo soy testigo del poder de Dios, y porque por su amor y su misericordia, hermanos, aquí estoy, y Él es nuestro pronto auxilio. Dice en Salmos 46:1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a Dios, hermanos. Pase, hermanos. Le doy las gracias, pastores. Gracias por este tiempo. Le doy gracias a Dios por el testimonio que usted tiene, porque la palabra de Dios lo dice también en Lucas 19, si mi hermano puede poner esto. Lucas 19, 41 al 44. ¿Sí? Amén. Todos nosotros tenemos un testimonio, todos. Pero dice la palabra, fue lo que dice ahí. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verlo, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, más ahora está encubierto tus ojos. Seguimos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiaron por todas partes, te estrecharán. Yo pienso que no lo puso en el perdón, porque la Biblia dice, hermanos, que si callara la gente, va a hablar ¿quién? Jesús lloró porque había gente que conocía los milagros que él había hecho. Él había sanado, libertado, rescatado a la adulteria, a los leprosos. Él había hecho muchos milagros a los que tomaban, adictos a adulteria, la fornicadora, a todos, a los brujos, a todos había hecho grandes milagros, ¿verdad? Pero él lloró porque miraba que él sabía que iba a ir a la cruz, pero había mucha gente, hermano, que todavía lo había entregado y todavía conociendo las cosas. A eso le duele Dios. Mi hermano, yo sé que le han dicho, hay veces, ¿verdad? Y usted me lo puede confirmar, que usted no murió, que no crea eso, que Dios no lo resucitó. ¿Cómo le vas a decir tú a una persona que tú no estabas allí? Es como yo. Aquí los religiosos venían, ellos no pasaron cuando yo estaba sufriendo, cuando a mí me atacaban los demonios, cuando me ahorcaban, cuando pasé 7 años fuera del camino de Dios y Dios me estaba liberando, permitiendo. Todos tenemos que sufrir. Aquí no para avergüenzar a mi hermano, su madre oraba y oraba porque él era, ¿qué hizo? Era homosexual. Si usted queda callado, otro homosexual no va a ser libre. Si él queda callado, uno que tenga un familiar o uno que está pasando por algo, que se quiere ir a quitar la vida, ¿verdad? Y él dice, pero yo fui orgulloso, porque fue orgulloso. Todos nosotros somos orgullosos cuando antes que vengamos a los pies de Cristo, porque no lo queremos reconocer, que todas las cosas las conoce Él. No los queremos acercar a la luz porque sabemos que hay cositas allí escondiditas, pecaditos. Uno tal vez ha hecho tanta basura, tanto a maldad, tantas cosas, y todavía Dios tiene propósito, porque a todos Dios los mira, ¿verdad? Entonces, si Él queda callado, hermano, yo me gozo.
Y siempre lo animo, ¿verdad que lo animo? Aunque la gente le diga, aunque su propia gente le dice que no está bien, que no digas eso, que la otra vez le dijeron eso. Oye, si él va a decir, si no lo dice, las piedras van a hablar. Si no lo dices, Dios dice que aún la mula puede hablar, porque habló en la Biblia. Así que yo y tú no podemos estar callados de lo que Dios, de donde Dios lo sacó. Usted, si no testifica, es porque todavía tiene algo y no conoce el verdadero Dios. No lo conoce. Amén. Yo voy a decir esto, ¿verdad, Estefanía? Antes de pequeña, tú te instruyó tu mamá. Y de pequeña la instruyó su mamá y su papá. Ella, yo la miraba chiquitita, sus hermanitos y todo. Su papá era bien estricto y su mamá también era una guerrera, ok. Pero si deja de orar la mamá o el papá, no va a haber la bendición. Usted oró años y años y años porque el diablo le ponía a él confusión. No, tú no eres hombre. Dios hizo varón y mujer, hermanos. Así que les digo yo, así tiene a la gente todavía atados. Unos todavía siguen haciendo la droga, la cocaína, unos siguen de ladrones, unos hacen muchas cosas, pero si tú no hablas, al día que Dios quiera va a tratar con tuyo en una cárcel, en un hospital o en un lugar que te va a costar mucho el proceso. En el camino venías tú gritándole que te ayudaba Diosito, ayúdame por favor, cuando llegue allá yo le voy a servir con todo mi corazón. Todos hacen eso. En el tiempo de aflicción, ¿a quién queremos que los haga un favor? Pero ¿sabe qué? Cuando uno debe de testificar, porque yo sé que mi hermano, ahora usted vieron pruebas, los fotos, otra gente dice, oh no, yo creo que él los mandó a hacer para que digan que, porque ahora como se hacen cosas así también, ¿verdad? La tecnología y todo eso, pero no, él vivió el proceso. Su esposa estaba allí para poder ver con sus ojos. Así que usted no sea un criticón o un mentiroso que no crea en el poder de Dios, porque ciertamente no sea blasfemio. Dios sabe de dónde sacó a cada uno y qué va a tener que hacer con cada persona. Yo sé que ahora Stephanie está más madura, está creciendo, ella ya está conociendo, se esfuerza. No viene su mamá, su papá, ella está viniendo porque ella necesita un milagro. Su padre necesita 2 riñones. Pero si ella le cree de uno de la familia, yo le creí. Él no quería nada, pero yo le creí. Él tenía 37 años y medio de trabajar en una compañía y que mis planes no, tus planes y tu orgullo se quedan aquí porque Dios no puede usar a un orgulloso. Amén. Esto no te va a salvar. Y me da gusto, hermano. Lo animo que siga adelante. Sí, porque sufre. Sí, él sabe cuando se levanta los fierros que trae mi hermana Hermelinda, que también está sufriendo, le pusieron fierros ahí donde está viendo. Pero todos, hermanos, dice la Biblia que si no hablamos de las maravillas, si yo me quedo callado, pues me quedé callada por 7 años y Dios trató conmigo. ¿A que no quieres? Bueno, que los demonios traten contigo, te ahorquen y allí, aunque vayas a ver la curandera, no te va a ayudar. Aunque vayas al doctor, va a decir que no tiene nada, pero yo mismo voy a estar en el proceso. Amén. Así que le damos gloria, brother. Gloria a Dios, porque usted fue valiente para pararse aquí. Y así que el que tiene un testimonio, si no lo ha dicho, tenga cuidadito. Todos tenemos que testificar de las maravillas. Amén, pastor, siempre le digo también. Pastor, ¿me permite decir nada más algo rápidamente? Hermanos, y les animo a las madres, ¿verdad? Que siempre tengan en oración a sus hijos. Saben que el día de mi accidente, cuando mi mamá supo que yo estaba en ese accidente, mi mamá se puso en oración. Mucha gente, era una cadena de oración que hicieron, pero mi mamá, especialmente ella, le clamaba a Dios, se hincó y le decía al Señor, Señor, te entrego mi vida a la cambio de la de mi hijo, pero sálvalo. Entonces
Dios respalda, o sea, contesta las oraciones, hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Así que